Bueno, un placer estar con dos grandes colegas, amigos y también compañeros, ¿verdad? En este viaje, en esta jornada de acompañar, ¿verdad?, a la iglesia latina desde los Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero, en nuestra América, ¿no? Y es, verdad, algo que claramente ustedes hacen, no solamente a un nivel, lo que podríamos llamar académico, intelectual, sino que muy práctico y muy doméstico. Y yo creo que ese es el paradigma que nosotros necesitamos, ¿verdad?, ver, ser testigos de un paradigma que no separa las realidades, que no trata de poner ciertas realidades fuera de los contextos de la vida misma. Nuestro espacio de acción, nuestro espacio de pensamiento, de sentimiento, de transformación de fe, de política, de acción política, es la vida. Es eso que nos permite vivir, sobrevivir y, en el sentido más pleno, ¿verdad?, florecer, progresar, como queramos llamarle, de manera que podamos cumplir eh, el plan del reino de los cielos, que es un plan donde a los pies de la cruz de Jesucristo todos somos iguales, todos valemos, todos somos pecadores, como decía, ¿verdad?, Lutero, y al mismo tiempo justos, justificados, ¿verdad?, por Cristo. Pecadores y justos al mismo tiempo, todos, sin distinción de raza, sin distinción de género, sin distinción de clase social, todas estas fabricaciones que hemos hecho para tratar de tener sistemas que apoyen nuestras ideologías. Entonces, como nosotros estamos ahora culminando este módulo, que es un módulo muy importante en el tema de lo podríamos llamar las bases bíblicas y teológicas, ¿no?, de el acompañamiento de la iglesia en la crisis migratoria. Entonces yo creo que es muy apropiado acá traer una voz que ha sido una voz que nos ha orientado desde mucho tiempo. No está con nosotros, es un Orlando Costas, evangelista. O sea, no se puede entender a Costas sin entender sus sermones, sus acciones evangelísticas. Misionólogo, ¿no? Y al mismo tiempo teólogo, amante de lo que es, ¿verdad?, los cruces de inclusive de frontera, cruces de todos los aspectos. Y hay una cita que voy a traducir porque la tengo en inglés, que es famosa, donde Costa menciona: el asunto apremiante es no si la iglesia está creciendo, sino si la iglesia está auténticamente involucrada en la misión del Dios Trino, en su propio contexto sociocultural y las situaciones en las cuales vive su pueblo. Es un asunto de la participación eficaz en las luchas continuas de nuestra sociedad, de forma que podamos brindar un acompañamiento total, total witnessing, le llamaba él. Entonces es un asunto más de un programa, de un método, de un estilo de ser iglesia. Lo que necesitamos es ese encuentro del reino de Dios y la iglesia, de manera que la iglesia pueda ser, y voy a decirlo en inglés porque no se me ocurre cómo traducir, when a church is turned upside down, a living organism,
and inside out at the service of the kingdom. Entonces yo creo que esta es una cita interesante que continuamos todos nosotros, ¿verdad? Rumiando, ¿no? Sí, los métodos, los estilos, las modas de ser iglesia, las metas que nosotros proponemos, si no existe un encuentro en la totalidad de las luchas de nuestro pueblo, perdemos el sentido del norte, de ese norte, no del norte geográfico, sino de lo que podríamos llamar nosotros de esa dirección del reino, ¿no? Me parece que el norte del reino parece ser más sur que norte, geográficamente hablando. Entonces, ¿cómo podemos ser guiados por ese sur del reino, más que por el norte de la tierra, ¿no? Dentro de estas luchas. Esta cita creo que es importante. No sé, y creo que esta cita nos lleva a hacer preguntas. Una de las preguntas que queremos nosotros abordar en esta entrevista para nuestros colegas, ¿verdad?, que nos están viendo, con los cuales estamos participando en esta transformación, es ¿cuáles son las suposiciones de la iglesia para no responder a la problemática de la crisis migratoria? La crisis migratoria es una de esas luchas, ¿verdad?, que Costas alude, ¿no? La crisis migratoria, ¿no? Desde la perspectiva de un pastor, de un líder en la iglesia, cada participante va a dar, o sea, un diagnóstico. O sea, me gustaría que ustedes pudieran dar una perspectiva. ¿Cómo ven ustedes que es ese problema, no? ¿Por qué ustedes creen que la iglesia no está logrando participar? Me parece que eso es lo que Costa está diciendo. O sea, estamos enfocados en ciertas áreas y estamos perdiendo lo más inminente, lo más cercano, lo más inmediato, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes se relacionan con esta problemática, ¿no? Pues la realidad es que aquí tenemos problemas teológicos, históricos y migratorios a la misma vez, porque históricamente la mayoría de las iglesias latinas, porque estamos hablando a la comunidad latina, vienen de denominaciones que teológicamente han entendido que no es la función de la iglesia estar metida en asuntos sociales. Así es que ya comenzamos desde esa perspectiva, que la iglesia latina evangélica era una pequeña minoría que, aunque hubiera querido participar, no tenía el poder de participar, estaba aislada, fuera por ser minoría latina en Estados Unidos o ser por minoría evangélica en América Latina. Entonces quedaba en un ambiente donde no había opción de participar. Eso no era una opción, con una teología que le daba una explicación. Digamos, los pequeños fieles y el mundo no es mi hogar, como decía el himno con que nos criamos muchos de nosotros. Entonces, yo debo de preocuparme por el reino que viene y no por los reinos de este mundo. Así es que ese es un factor. Otro factor, como digo, ese de ser una minoría que no podía, aunque hubiera querido, que era aislada, se le cerraba el camino. Y luego también, especialmente con el inmigrante, ha habido un sentir de que corrupción e injusticia es parte de América Latina, pero no parte de Estados Unidos. Y hay como un excepcionalismo que es parte del mito estadounidense, que muchos latinoamericanos evangélicos han aceptado. Acá hay injusticia si soy latinoamericano, pero allá está el reino, allá de veras hay justicia. Entonces llega, ¿y cómo voy a cuestionar acá si acá está en orden? Y luego lo otro es ojos que no ven, corazón que no siente. Que no lo veo, porque para mí ese va a ser el camino de respuesta casi siempre, es mientras yo no lo confronte y me hago el desentendido, porque entre mi iglesia sí lo está confrontando, pero no me impacte a mí, no veo, digamos, puedo seguir con esa teología sin tener que cuestionarla. Sí, lo que yo he podido diagnosticar o ver en lo que está ocurriendo con la iglesia es el tipo de interpretación que tienen que ver con lo que tiene que ver con reino y con lo que tiene que ver con misión. Por ejemplo, existe esa idea, como decía el doctor Martínez, de que, bueno, nuestro objetivo es llegar al cielo.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que pasa acá en la tierra, pues que el Señor nos bendiga y todo, ¿verdad? Eso es todo. Entonces hay una interpretación equivocada de lo que es el cielo y lo que es la tierra. Por eso se nos ha olvidado ver la interpretación juanina en la tercera carta de Juan, donde dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Entonces no podemos, nosotros nos concentramos más en el alma y se nos olvida que esa alma tiene cuerpo. Entonces ahí está un problema. El segundo problema es la relación entre iglesia y alianza política. Nosotros pensamos de que si apoyamos al vulnerable, si involucramos a la iglesia en un movimiento social, entonces nos estamos volviendo comunistas, socialistas, y estamos en contra de un gobierno que es conservador y que es capitalista. Entonces, por alguna causa hemos entendido de que capitalismo significa bíblico y que comunista significa diabólico. Entonces, no hemos aprendido como iglesia a estar en una perspectiva no tanto política, sino una perspectiva teocrática. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Si nosotros no entendemos que la iglesia le pertenece a Cristo y no es nuestra, entonces vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer y no vamos a hacer lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces tenemos que entender el concepto de misión desde el punto de vista de que la misión es de Dios. La misión no es algo que yo decido qué hacer con ella, sino que ya está decidido. Entonces, como iglesia tenemos que ser obedientes, y parte de la misión es ir a buscar a esa gente que necesita el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios no se demuestra solamente con palabras, sino con acción. Mateo 25, ¿verdad? De que me viste desnudo, me vestiste, con hambre y me alimentaste, me viste en la cárcel y me visitaste, fui extranjero y me recibiste. Todos esos conceptos que por alguna manera nosotros los desconectamos de la realidad. Entonces, estamos tan concentrados en el alma, como decía un teólogo latinoamericano, el doctor Emilio Antonio Núñez, profesor en el Seminario Teológico en Centroamérica. Él decía, estamos tan ocupados de la salvación del alma que se nos olvida que esa alma tiene cuerpo. Entonces, ese es un aspecto, la interpretación de salvación, misión, reino, todas esas cosas, que las miramos como algo que son de arriba y no son de acá de la tierra. Lo segundo es esa interpretación de que si nosotros vamos a ayudar a una persona que vino por razones de persecución o que se está muriendo en alguna parte del mundo y vino a pedir refugio acá, entonces nosotros al ayudarlos a ellos estamos desobedeciendo las leyes. Entonces ha habido una situación bastante complicada en lo que es ley, lo que es gracia y lo que es el papel de la iglesia. Entonces yo ahí veo más el asunto, porque es que la iglesia nos involucra, es por esa situación. Y lo último es apatía, como ustedes decían, ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces prefiero ignorar porque me quita la responsabilidad. Y si yo no veo, pues yo me dedico a otras cosas y allá que vean otros qué es lo que hacen. Y siempre pensamos que la responsabilidad de eso que están sufriendo o es del gobierno o es de alguien más, pero no es mío. Como nosotros le enviamos un mensaje a alguien hace unos días que estaba mirando la situación terrible que estaba pasando su comunidad y le mandamos a preguntar por qué usted no se involucra con su iglesia a ayudar a eso que está pasando donde se está viviendo. Entonces me dijo, no, Señor me llamó a mí a predicar el evangelio, no meterme en esas cosas. Entonces ahí hay un problema bastante serio de lo que es predicación y práctica. Hasta qué punto nosotros podemos conectar lo que estamos predicando con la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Gracias. Yo creo que mucho que decir. Ustedes han traído una serie de asuntos muy ricos. Varias cosas como una persona que se dedica a la doctrina. Ustedes han aludido hasta cierto punto a una escatología, ¿verdad? Sí, milenarista, hasta cierto punto un poco escapista.
a la interpretación constantemente. Usted mencionó la interpretación de cómo la doctrina nos orienta, nos empuja, nos detiene. La pregunta, ¿verdad?, que siempre surge es, por ejemplo, la idea de que la iglesia es de Dios, pero también el mundo es de Dios. Exacto. Entonces, no, o sea, el mundo en que vivimos es de Dios. Y todo lo que ocurre en esta creación, en este mundo, es un asunto teológico. Y toda política que intenta organizar las sociedades, poner fronteras, determinar las cartografías, las formas de distribución, es un problema también teológico. ¿Por qué? Porque el mundo es de Dios, porque la creación es de Dios, porque los seres humanos somos de Dios. Entonces aquí creo que una de las cosas que yo he notado que estamos en gran deficiencia es lo que podríamos llamar una teología de la creación. Una teología de la creación que toma en cuenta la totalidad, ¿verdad?, de lo que es la creación de Dios. O sea, los daños que le hacemos al medio ambiente, los daños que le hacemos a las zonas rurales, los daños que le hacemos ¿verdad?, a las familias, a los ecosistemas y todo esto. Entonces, y todo eso tiene que ver con la palabra de Dios y con la Biblia. O sea, usted mencionó algo de que muchas de las tendencias de muchos de nosotros los pastores, bueno, mi asunto realmente me tengo que concentrar es en las cosas del reino, porque las cosas políticas, pues ese es otro asunto. Interesante, porque cuando nosotros vemos la vida de Jesús, la palabra Cristo es una palabra política. Mesías Mesías es estrictamente político. O sea, Jesús, Cristo, es un contenido muy político. Lo único que es la política del reino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente comenzar a interesarnos de manera yo diría, crítica, bíblica y profética en una política que tiene que ver con la política de la vida, no la política de la muerte? Una política que lo que hace es ayudarnos a descubrir, ¿verdad?, qué es lo que Dios ya está haciendo en este mundo que es de Dios, y cómo unirnos a este Dios, ¿no?, que está trabajando en áreas donde no estamos acostumbrados a verlos. Y una cosa interesante es, por ejemplo, es solo de sentido común, ¿verdad? Sin ir tan así, de una manera de que, bueno, yo no lo sabía, no me lo enseñaron ni nada de eso. Simplemente preguntarse a uno, bueno, ¿cuál es el propósito de que Dios me trajo aquí a este mundo? ¿Me trajo aquí simplemente para estar preocupado que me voy a ir al cielo? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no me llevó al cielo de una vez? Entonces había un propósito, una razón para estar acá. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender esa perspectiva de que mientras estamos acá, tenemos que cuidar lo que está acá y tenemos que bendecir a los que están alrededor nuestro, porque el mundo es como una especie de una prueba de nuestra humanidad, de nuestra compasión y de la gracia de Dios hacia los demás. Y eso requiere todo un entrenamiento. ¿Cómo cuidar la tierra? Sí. Es un entrenamiento, no podemos hacerlo sencillamente siguiendo los patrones antiguos. Hay que asumir. Yo creo que la manera que yo veo respuesta aquí es que estamos hablando de algo que muchos de nuestros pastores verían como demasiado lejos de su realidad. Sí. Y al compartirlo, no es por falta de compartirlo, me doy cuenta que está tan ajeno a su realidad que sería imposible que lo pudieran asumir, digamos, a lo menos en una primera etapa. Y que en verdad donde he encontrado respuesta es dónde está la persona al momento. Y una cosa que la mayoría de nosotros evangélicos aprendimos es responder a la necesidad inmediata. Uh-huh. Entonces, en la medida que un pastor, una pastora se encuentra ante el hecho de que de que ha llegado una persona, refugiada por la situación inmediata, de que van a deportar a uno de los líderes de la iglesia, que hay una inmediatez, es cuando por fin dice, tengo que responder. Y ese es el momento clave, ese es el momento de otro tipo de conversación. Entonces, para mí la respuesta es cómo estoy atento y cómo voy creando espacios para que tengamos la primera conversación. Porque si no tenemos la primera conversación, hablar de estas otras cosas queda ajeno a la realidad de la persona. ¿Dónde se puede hablar de eso?
en la inmediatez de la situación. Yo veo, digamos, a nuestro amigo Noé Carías, cómo hubo una transformación tan completa en su propia vida. ¿Por qué? Por una situación de inmediatez, una situación de necesidad. Entonces, todo lo demás vino como parte de un resultado de una realidad. Y que creo que la mayoría de nosotros ahí comenzamos. Entonces, ahí es otro lugar que ha sido para mí interesante, es que cuando abrimos la conversación y tenemos que confrontar leyes y todas estas cosas, llevarlo a lo sensible, lo básico. La realidad es que todos creemos que hay momentos cuando hay que desobedecer la ley, solo no nos ponemos de acuerdo cuándo son. Entonces, si podemos reconocer ese tipo de situación, sí, y que vivimos en una complejidad, entonces otra vez abrimos la conversación. Y creo que para mí el dar pasos hacia una diferencia es cómo abrimos los espacios para que mi hermano o mi hermana esté atento a la posibilidad. Y me están deportando a uno de los líderes, a la directora de adoración, al copastor, o yo. Sí. Entonces de repente necesito estar atento. Y yo sé que eso nos pone a los que estamos más comprometidos como bomberos en cierto momento, sí, como personas que respondemos a solo emergencias, pero necesitamos responder no solamente a la emergencia inmediata, sino a la oportunidad que eso nos abre. Porque no nomás tratemos de que no deporten a fulano de tal, o qué vamos a hacer, cómo vamos a acompañar, sino cómo utilizamos ese momento donde el Espíritu puede hablar. Es como la conversión, es la crisis que crea la oportunidad para escuchar el mensaje, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Lo mismo en este tipo. Esta es una conversión, este es un proceso de conversión, y estemos atentos como buenos líderes al momento, al espacio que nos da la oportunidad. Me parece que lo que tú hablas, Juan, es excelente para movernos a una pregunta que es más pragmática y práctica. O sea, y aquí me voy a ir a individualmente. Ustedes, ¿cómo ustedes están trabajando individualmente para cambiar esa narrativa del no responder porque no lo veo, porque no lo siento, porque no me lo han enseñado? ¿Cómo ustedes en sus diferentes roles están individualmente involucrados de forma de influenciar a algo diferente? Quizás esto tiene que ver un poquito más de describir un poquito de las acciones que ustedes hacen. Quisiera... Sí, bueno, lo primero es algo que el doctor Juan decía hace un ratito, la conversión. Nosotros entendemos como conversión en el momento ese de recibir a Jesucristo y ahora soy una persona convertida al Evangelio. Pero hay veces que se necesita una conversión a la misión, como algunos estudiosos de la misión llaman la segunda conversión, donde nosotros tenemos que comenzar a ver que como iglesia tenemos una responsabilidad. Entonces ahí viene un proceso educativo, de explicar a la gente existen estas necesidades. Entonces lo primero que nosotros hacemos es la educación, tanto de nuestra iglesia o de personas que conocemos. Segundo es ver dónde están las necesidades y dónde podemos ir a ayudar de alguna manera práctica para que la gente pueda ver algunos modelos. Entonces tomamos pasos prácticos, como por ejemplo ir a orar, algo así como tan sencillo como ir a orar enfrente del edificio federal por las personas que están ahí adentro, escribir cartas a las personas que están detenidas, involucrar a la iglesia, personas así, ir a visitar a una persona que está en un centro y luego ver de qué manera se ayuda a alguien que está ahí adentro para ayudarle a salir. Entonces esa es la otra cosa. Luego, con los éxitos que tengamos, usar esos éxitos como historias inspiracionales. A nosotros eso es lo que nos ha dado un buen resultado para poder lograr que otros pastores se involucren. La idea de los testimonios, las historias, donde alguien que su vida corre peligro y regresa a Nicaragua, por ejemplo, y está acá y sale y viene a compartir su experiencia, su odisea esa de haber salido de allá y los problemas, los abusos que tuvo dentro de un centro de detención. Entonces cuando él sale y comparte eso y cómo dentro de ese proceso él tuvo una experiencia de encontrarse con Dios a través de esa experiencia,
eso a cualquier persona que es cristiana le dice, no, esto vale la pena. Entonces, la educación, hacer cosas en la práctica y promover lo que estamos aprendiendo a través de estas historias es una manera bien efectiva que he visto cómo podemos lograr que otras iglesias se involucren. Y los líderes, ¿usted ha involucrado líderes? Como usted es pastor, una persona influyente, usted y su esposa que están, usted ha podido lograr, usted ha visto personas que realmente se han interesado, han dicho, wow, esto que ustedes están haciendo me inspira a mí a hacer algo similar. Sí, hemos visto, por ejemplo, tenemos, por este momento podría decir alrededor de 10 pastores que antes no estaban involucrados y sin embargo ahora se contactan con nosotros, queremos ayudar, ¿qué necesitan? Aquí estamos, necesitan ropa, quieren alguna donación, quieren que nosotros busquemos alguna manera para recibir a alguien. Entonces hemos visto que pastores se están abriendo y algunos nos están abriendo las puertas para ir a entrenar a personas dentro de sus iglesias. Entonces esto está produciendo resultados, pero hemos notado que son las historias las que producen el mejor resultado. Entonces sí, estamos viendo, y lo interesante es que no solamente se están influenciando líderes cristianos, sino que líderes de organizaciones comunitarias que también están diciendo, eso que ustedes están haciendo nos gusta, vengan a darnos un seminario, entrénnos, queremos hacerlo. A tal punto que tenemos gente en Arizona, en Texas, en Miami, que están reproduciendo lo que nosotros estamos haciendo acá, visitando centros de detención, abogando por las personas que están ahí adentro y siguiendo un proceso que nosotros tenemos para sacar a una persona de un centro de detención, especialmente los que están pidiendo asilo. Doctor Martínez. Pues creo que mucho tiene una base similar, que hemos encontrado, comenzando desde la iglesia local, que cuando contamos como testimonios las experiencias de la gente, como experiencias del acompañamiento divino y cómo ayudamos a esta persona a arreglar este nivel de situación, y luego lo compartimos en la iglesia como en el momento de testimonio, y miren cómo trabajamos con Javier, cómo trabajamos con Sandra, cómo trabajamos con este otro caso, cómo esta persona ha podido arreglar papeles, cómo hemos acompañado esto, que entonces eso crea una nueva narrativa dentro de la iglesia. Entonces ya incluimos este tipo de situación cuando hablamos de milagros, cuando hablamos del obrar del Señor, y entonces ya no hay un cuestionamiento. Entonces hemos creado un nuevo ambiente. En los seminarios pastorales, cuando estamos hablando, siempre quiero primero hablar de lo personal. Antes de hablar de la gran teología es, ¿a quién conoces tú que es indocumentado? O que está en una situación precaria con asuntos legales. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con ella? Y que entonces, cuando llegamos primero a ese punto, tenemos que hablar de lo teológico, tenemos que hablar de los fundamentos que han creado esta realidad, pero que el testimonio, la experiencia, el estar, y otra vez como dice el pastor Melvin, de estar ahí involucrado en la oración, el edificio federal, estar ahí ante la cárcel y escuchar el ruido de la gente que está ahí sonando en las ventanas, estar atento a esas cosas, eso crea una nueva realidad y una nueva oportunidad. Y creo que ahí comenzamos. El trabajo arduo, digamos, todo lo que has mencionado de repensar nuestra teología, de reflexionar todo eso, todo ese trabajo se tiene que hacer, pero solo podemos llegar ahí si hemos tenido ese primer paso. Así es. Y a mí me toca recibir a todos estos que andan, ok, ya entendí que necesitamos otra forma. ¿Cómo le hacemos? Y entonces recibo compañeros y compañeras, unos los descubren en el salón de clase, en el sentido de decir, wow, acabo de llegar de América Latina, no sabía que la cosa era tan compleja, esto es una crisis, y entran en crisis. Bueno, cosa buena, ¿no? Y después participan en la iglesia y descubren, oh, esto tiene razón. Y de los otros que están buscando, ok, si ya entendí, ya entré, pase una, ahora vamos a preguntar, ¿cómo le hago para cambiar el sistema? De manera que podamos caminar de forma transformadora, de forma que acompañemos y todo eso. Entonces nos toca a nosotros tratar de ampliar el horizonte, poner un yemo
a los ojos para leer la Biblia y ver todo la riqueza bíblica, recordar, porque aquí se nos ha enseñado, cruzamos la frontera y se nos olvida. Sí. Entonces, aquí, ¿cómo volvemos a recordar quiénes somos, no? Yo entré aquí y yo fui indocumentado, hondureño, o sea, ahorita yo entré en las primeras caravanas, ¿no? Y no me puedo olvidar de eso, no importa dónde esté, es imposible, porque olvidar es permanecer es naturalizar el presente, es naturalizar la injusticia, pero recordar es saber cómo Dios nos acompañó en esos caminos, supuestamente de parte de un ángulo legal y nativista, torcidos, pero Dios nos acompaña, como acompañó a Israel, ¿no? Sí. En medio de al pueblo hebreo, en medio de los gobiernos que estaban ahí injustos, nos acompaña. Entonces el recordar y el reimaginar caminos diferentes. Y ese es un trabajo que tiene que comenzar desde la experiencia misma de la vida, desde lo más sencillo, desde identificar y reconocer, wow, esta persona vale. Dios está con esta persona, está conmigo, y ahora debemos de trabajar juntos para crear, ¿verdad?, una iglesia que sea de Dios y un mundo que es de Dios. Y esa es la clave, valorar la vida. Muchas gracias.